aquí reunidos para dar comienzo al tercer encuentro con escritores, en esta oportunidad con el escritor Andreas Rinderkert. Y voy a pasar primero, como realizo siempre, realmente controlar que todas las escuelas me escuchen atentamente. Por lo tanto, les voy a pedir que sigan micrófonos apagados y solamente le enciendan para decir sí o no. Escuela 20. ¿Escucha perfecto? Bien. Escuela 37. ¿Escucha perfecto? Bien. Escuela 40. Apaguen el micrófono, por favor. Escuela 40. Sí. Apaguen el micrófono. Escuela 65. Sí. Apaguen el micrófono. Escuela 70. Sí. Bien, apaguen el micrófono. Escuela 94. Sí. ¿Cómo no? Si la dueña de casa. Escuela 107. Bien. Escuela 118. Sí. Escuela 191. Sí. Escuela 330. Sí. Bueno, y tenemos, y espero, una escuela que nos está siguiendo a través del canal del Centro de Tecnología, que es en YouTube. Espero que nos se pueda estar escuchando. Ella va a participar por WhatsApp. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora tengo a mi lado al escritor Andreas Rinderkert. Hola. Hola. Les comunico que tenemos acompañando, además de la Escuela 94, que es el grupo de cuarto año, que se encuentra la maestra directora, está la maestra inspectora Ana Sosa, y se encuentra también la inspectora Jacqueline Gorondona. Y bueno, ahora vamos a dejar a Andrés, que es especializado en ciencias biológicas y especialista en paleontología, para que sea él el que hable y les dé el tema a ustedes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, luego que él dé su exposición, va a haber minutos para cada escuela poder formular sus preguntas. ¿De acuerdo? Comenzamos entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar, a todas las escuelas que están vía internet. Yo soy Andrés, como decía la compañera acá, y soy escritor hasta por ahí nomás. Yo lo que hice fue el año pasado y el otro, con una escritora de verdad que se llama Silvia Soler, escribimos un libro sobre paleontología y animales prehistóricos del Uruguay. Un libro que se llama Gigantes bajo tierra, ¿no? Entonces, yo hoy en realidad no les voy a hablar exactamente sobre el libro, sino que les vengo a hablar de las cosas que hay en el libro. Primero les vengo a hablar de lo que yo soy. ¿A qué me dedico? Aparte de ser escritor, que soy un científico, y las cosas que estudio, ¿no? Entonces, lo primero que les quería decir es que yo soy paleontólogo. ¿Qué es un paleontólogo? A ver. Bueno, gente que trabaja con los huesos de animales prehistóricos. A ver, la escuela 88, ¿alguien que quiera se anime a decirme para alguien de ahí, para algún representante? 118. 118. ¿Quién se anima a ver? Es la respuesta de paleontólogo. Bien, dijeron lo de los fósiles. A ver, la escuela 20. No se animan. A ver, la escuela 191. Dale. Fuerte. Dale. ¿Qué busca? ¿Qué? Cualquier A cosa. ver. Estudia la historia del Uruguay. ¿Solo? De los animales. Bueno, más o menos todos andan por ahí, hablan de fósiles, de la historia del Uruguay. En realidad yo no soy historiador, no estudio la historia de los hechos históricos, por ejemplo, lo que pasaba con los indígenas, cuando llegaron los europeos, eso no. Un paleontólogo estudia los animales y las plantas que vivieron
hace muchísimo tiempo. ¿Ah? Hay un micrófono prendido por ahí, a ver, fíjense, que no lo hayan... Ahí va, perfecto. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo me dedico a estudiar los animales, las plantas, los hongos, las bacterias que vivieron en Uruguay hace muchísimo tiempo. Ahora, si yo encuentro, por ejemplo, los huesos de un perro que murió al lado de una carretera, ¿eso lo estudia un paleontólogo? No. ¿Por qué? Porque necesitan tener 65 millones de años. No. Bueno, acá hay un compañero... Muy bien, acá dijeron más o menos. Necesitan tener mucho tiempo. Acá un compañero dijo 65 millones de años. Acá me están diciendo... Claro, pero en realidad tiene que tener más de 10.000 años para ser estudiado por un paleontólogo. Así que si yo encuentro un hueso de un animal que vivió y murió hace 10.000 años, eso lo estudia un paleontólogo, lo estudio yo. Si yo encuentro el caparazón de un caracol que vivió hace 100 millones de años, también. Ahora, si encuentro, por ejemplo, un tronco de un árbol que vivió hace 5.000 años, no, porque tiene que tener por lo menos 10.000 años. ¿Y cómo llamamos los científicos a los restos? Por ejemplo, a ese tronco que tiene... A ese tronco no, a ese caracol que tiene 1.000.000 de años, o a ese hueso que tiene 20.000 años. Acá, pero vamos a darle, a ver, a la escuela 40, Jacinto Vera. A ver, ¿cómo se llamarán esas cosas? Muy bien, es eso, ¿está? Así que ustedes ya saben lo que es un paleontólogo y saben lo que es un fósil. Un paleontólogo es un científico que estudia las cosas del pasado. Por ejemplo, yo soy paleontólogo en Uruguay. ¿Y qué estudio de Uruguay? Los animales y las plantas que vivieron hace por lo menos 10.000 años. Los fósiles más antiguos del planeta tienen 3.800 millones de años. Un montón. ¿Ah? Y hay una cosa muy importante que ustedes tienen que saber. Los dinosaurios son unos reptiles enormes, que acá en Uruguay había, que se extinguieron, o sea, desaparecieron hace 65 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay animales que vivieron mucho antes de los dinosaurios y que no son dinosaurios. Y hay animales que vivieron mucho después de los dinosaurios, que también aparecen fósiles, pero que no son dinosaurios. Todos los animales que vivieron hace 20 millones de años, por ejemplo, no son dinosaurios, porque los dinosaurios ya se habían extinguido. Y todos los animales que vivieron hace 400 millones de años, tampoco son dinosaurios, porque hace 400 millones de años los dinosaurios todavía no habían evolucionado. Entonces, ya saben a lo que me dedico. Soy un paleontólogo, la paleontología estudia la vida del pasado, ¿no? Y los restos o las evidencias de la vida del pasado se llaman fósiles. Les voy a mostrar algunos fósiles a ver qué les parece. Bueno, vamos a ver. Arriba, a la izquierda, hay una persona ahí, al lado de... No les aparece el PPT. ¿No les aparece el PPT? A ver. No sé qué pasó, que se salió. A ver si podemos. Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Arriba a la izquierda. Hay un señor ahí al lado de un esqueleto. ¿Ah? Voy a preguntarle a alguna escuela a ver que no se ha participado. La 37 no la conectamos. ¿La 53 está por ahí? ¿La escuela 53? Tiene que ser por WhatsApp. Por WhatsApp no, entonces otra. A ver. 20, 107. La 107, a ver. La escuela 107. ¿Qué les parece que es eso? ¿Conteste? Un dinosaurio. Un dinosaurio. Muy bien, muy bien. En realidad no es un dinosaurio, es el esqueleto de un dinosaurio. ¿Qué pasó? Un dinosaurio que vivía hace 100 millones de años se murió, se pudrió todo, pero los huesos, como son duros y quedaron enterrados, aguantaron millones de años. A ver. Y la debilidad de los huesos de esos es el sol, que se pueden romper todos. Los huesos se pueden romper, pueden desaparecer. El calor del sol. Claro, entonces, si queda enterrado ese animal, es probable que los huesos duren, pero si quedan al sol se van a degradar y eso. Claro, entonces ese dinosaurio murió en un arroyo durante una inundación y quedó enterrado, y 100 millones de años después este paleontólogo lo encontró. Vamos a ver otro fósil un poco también que más o menos ustedes deben saber lo que es. Abajo del dinosaurio. ¿Qué es eso? A ver, la escuela... la escuela número 65. A ver, Una hoja, muy bien. ¿Qué pasó con esa hoja? ¿Esa hoja? ¿Qué pasó con eso? quedó en la tierra. ¿Qué? Quedó entre...
Abajo en la tierra. Quedó enterrada en la tierra. Quedó enterrada en el barro de un lago. Y quedó protegida. Con el micrófono, a ver. Ahí va. Quedó enterrada en el barro y con el paso de los miles de años el barro se fue endureciendo hasta que se convirtió en una piedra y la hoja que estaba dentro del barro quedó petrificada. Esa hoja es de un árbol que vivió hace más de 10.000 años. Por eso es un fósil. A ver, a la derecha del dinosaurio, esa como pelota amarilla, esa es un fósil ya mucho más difícil de darse cuenta. Les doy una pista. Esa foto está sacada con un microscopio. Una célula. Parecido, sí, es una especie como de espora o grano de polen, ¿no? Y entonces, como tiene más de 10.000 años, ese en especial tiene más de 10.000 años, es también considerada un fósil. Y el último, ahí abajo, ese sí que es el más difícil de todos, tiene más o menos un tamaño así. Les voy a preguntar a ver a la escuela 191. ¿Qué le parece que puede ser eso? ¿Qué puede ser eso? Un meteorito. De a uno. Un huevo. Bueno, a ver, muy interesante, muy interesante. Podría ser un huevo, podría ser un hueso. Lo que no puede ser es una piedra ni un meteorito. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fósiles, de cosas relacionadas con las cosas vivas. Y las piedras no están vivas, los meteoritos tampoco. Entonces no puede ser ni un meteorito ni una piedra. No es un huevo. Les voy a hacer una pregunta, a ver, esa misma pregunta a la escuela 191. ¿Qué les parece que puede ser eso? ¿Alguien de la escuela 191 que se anime? Agus, querías hablar, explícale. Tiene la forma de un huevo y... Pero no es un huevo. ¿Qué puede ser si no es un huevo? Ni una roca, ni un hueso. No es un hueso. No es Vamos a ver. Alguien que se anime acá, en esta escuela, a decirme qué es eso. Alguien que se anime. A ver, ¿tú que no hablaste? ¿Podría ser una roca? No, roca no porque es un fósil, está relacionado con la vida. ¿Un hongo? Un hongo podría ser, tampoco es. ¿Saben lo que es? Les voy a decir lo que es. No, es caca. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa? La caca de dinosaurio, está relacionada con las cosas vivas, porque las piedras no hacen caca, los meteoritos tampoco. Entonces, a la caca fósil, los paleontólogos les decimos coprolitos. Y son muy importantes, ¿por qué? Porque si yo encuentro el esqueleto del dinosaurio, por ejemplo, o del mamífero que vivió, o del pescado, y la caca al lado, puedo saber lo que comía, ¿no? Entonces es muy importante. Son fósiles muy raros, pero la caca fosilizada, o sea, la caca que tenga más de 10.000 años, también es un fósil. No es una parte del bicho, es algo que el bicho dejó, pero es un fósil, porque es evidencia de vida. ¿Saben que en Uruguay hay fósiles de dinosaurios? Se han encontrado huesos y cosas. ¿Saben que en Uruguay también se ha encontrado caca de dinosaurio? Un compañero que tenía, creo que un hueso de dinosaurio, no me acuerdo si era... Sí. Sí, que tenía un hueso de animales. Bueno, yo les traje caca de dinosaurio. Quiero preguntar si es esto. Ahora lo vemos si quieres, ahora lo vamos a ver. Es un fósil, sí. Y es de un bicho que vamos a ver ahora. Bueno, acá en Uruguay hay caca de dinosaurio y yo les traje una caca de dinosaurio para que ustedes vean. ¿Se animan? Sí. Bueno, a ver. A ver. Esto es caca de dinosaurio. Está hecho piedra, porque tiene muchísimos millones de años. Si yo lo toco, por ejemplo, con un vaso, van a ver que es una piedra. Está petrificada. No sé si ven acá que tiene como la vueltita, así cuando cayó, una vueltita de la caca, ¿no? Esto es caca de dinosaurio petrificada. No tiene olor porque tiene muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiene esto? 70 millones de años. Pero cuando lo hicieron, ¿eso ya estaba duro o...? No, si yo hubiera ido hace 70 millones de años con una máquina del tiempo y hubiera agarrado esta caca, me hubiera quedado con un olor y todas las manos sucias. ¿No? Claro. Muy bien. Acá está preguntando cómo sabemos que tiene 70 millones. ¿Por qué? Porque la encontramos en un barranco con huesos de dinosaurios. Y como sabemos que los dinosaurios se extinguieron hace 70 millones de años, sabemos que esta caca también tiene. Y por otro método también, que es una cosa que se llama datación. Hay cosas en los huesos, en las cacas, en las cosas vivas, que permiten saber hace cuánto que murió. Son elementos químicos que permiten saber hace cuánto murió
un animal. Por ejemplo, el carbono 14 es uno. ¿Ah? Entonces, hay métodos químicos que yo le puedo sacar una muestra al fósil y saber hace cuánto que se murió. ¿Ah? Y por esos dos métodos nosotros tenemos que esta caca tiene 70 millones de años. ¿Ah? Bueno, pero hoy no vamos a hablar de dinosaurios. Hoy vamos a hablar de otros mamíferos, de otros animales que son mamíferos, que no son reptiles, que vivieron en Uruguay hasta hace unos 10.000 años. Acuérdense lo que les dije. Los dinosaurios desaparecieron hace 65 millones. Estos animales que vamos a ver ahora son mucho más modernos y no son reptiles, son mamíferos como nosotros. Tienen pelo. ¿Ah? No son reptiles, son mamíferos, tienen pelo. ¿Ah? Se alimentan de leche. No, murieron hace 10.000 años. ¿Ah? No eran 65.000. No, hace 65 millones de años murieron los dinosaurios. Estos animales son mucho más recientes y son los mamíferos gigantes de la era del hielo. ¿Ustedes vieron la película? Sí. ¿No? El mamut es un ejemplo. El mamut es prehistórico. ¿Ah? Los dientes de sable son prehistóricos, pero no son reptiles. Son mamíferos, tienen pelo. Un mamut no es un reptil. Un mamut es un mamífero, es pariente del elefante. Entonces, los fósiles que yo estudio y que están en el libro Gigantes de la Tierra son todos estos mamíferos que vivieron hasta hace unos 10.000 años y que no son dinosaurios, por lo tanto. El perezoso. El perezoso. Muy bien. Por ejemplo, el cocodrilo, sí. Y por ejemplo, las aves también son primos o prácticamente son dinosaurios también, pero que vuelan. Hay una ave que tiene todo pelo, que es... Sí, sí, es verdad. Hay dinosaurios que tienen como pelitos, ¿no? Vamos a ver entonces los animales que vivieron en Uruguay. ¿Tá? ¿Qué es la era del hielo? Es un momento en la Tierra, hace 20.000 años, donde había mucho frío, ¿no? Entonces había una temperatura muy baja. Ven ahí en Norteamérica, la mitad estaba cubierta de hielo. Y acá en Sudamérica, en Uruguay, hacía muchísimo más frío. Y en esa época, hace 20.000 años y hasta los 10.000, vivieron estos mamíferos que había en Uruguay y que yo sé que existen porque he encontrado un montón de fósiles a lo largo de todo el país. Vamos a ver algunos. A ver. ¿Tá? Ahí les digo, ¿tá? Estos mamíferos eran enormes, se conocen con el nombre de megafauna de Sudamérica. Y muchos de los mamíferos estos aparecen en las películas de la Era del Hielo. Bueno. Esperen. No dinosaurio, acuérdense que esto es un mamífero y que vivió hasta hace 10.000 años. Le voy a preguntar a la escuela 107, ¿qué les parece que puede ser esto? ¿Ven a las personas ahí? Sí. Muy bien. Huella, de vuelta de dinosaurio. No es un dinosaurio. Es un mamífero que tiene pelo, sangre caliente, que vivió hace 10.000 años. Eso son huellas. No es el animal. No es ni la caca ni los huesos, son las huellas. Pero también son fósiles porque las huellas son evidencia de vida. Pero no es un mamut, ¿saben por qué? Las patas son... Así son las patas. Parece un mamut. La escuela 70 no tiene volumen, no sé si estamos desconectados o es de allí. Se les escucha perfecto a ustedes. A ver, si me ¿Nos escuchan. escuchan a nosotros, la escuela 70? Escuela 70. Nosotros nos escuchamos perfecto. Bueno, vamos a ver. Eso no es un mamut. ¿Saben por qué? Porque ese animal que vivía en Uruguay... Escuela 20, ¿nos escuchan? Sí, perfecto. Sí, escuchamos perfecto, escuela 20. ¿Ustedes nos escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, ese animal no es un mamut porque caminaba con las patas de atrás nada más. Apague el micrófono, por favor. A ver, apague el micrófono, escuela 20. Ahí va. Ese animal... Ahí va. Ese animal caminaba solo con las patas de atrás. No, porque es mucho más grande que... Acá me dicen canguro. Mucho más grande que un canguro. A ver. No. El bisonte. El bisonte camina en 4 patas, es mucho más chico. Ahí lo tienen, ¿ven? La escuela 70 ve solo imágenes, pero no tenemos sonido. Es problema de ustedes, hay que llamar a Saibal. No va de nosotros. Pero así de grande. Un oso perezoso. ¿Tá? Ese es el que aparece en la Era del Hielo, se llama Sid. No parece tan grande. No parece tan grande, muy bien, es un perezoso más chico. El que había acá en Uruguay era muchísimo más grande. Ese que dejó las huellas en el barro, ese que ustedes vieron, esos fósiles, llegaba a tener casi el tamaño de un elefante. Había una pregunta. A ver.
estaban enterradas las huellas. Las huellas estaban enterradas y alguien descubrió un poquito, fue desenterrando y aparecieron todas esas huellas. Pero no sé, o sea, si había tierra arriba, Sí. barro, no se deforman. Pero quedaron, Pueden o no deformarse. pero no quedan duras. Bueno, lo que pasa es que quedaron duras. Entonces fueron quedando duras y por eso aguantaron tanto. ¿Y dónde encontraron esas huellas? Esas huellas son de Argentina, pero el animal que las dejó también aparece acá en Uruguay. Los huesos no aparecen. ¿Ven que sí tiene unas uñas en las manos? Sí. Bueno, el perezoso que vivía acá en Uruguay tenía unas uñas parecidas, pero era muchísimo más grande. Yo no les puedo traer un esqueleto entero ni una cabeza porque es tan grande que me moriría cargándola. Pero sí les traje... Hay un pájaro de antes que era más grande que él. No, este animal seguro que no. Lo voy a mostrar. Que sí, pero no que el perezoso este. Les traje una uña que apareció en Uruguay de este perezoso gigante prehistórico Uruguay. Se la voy a mostrar. Solo la uña, ¿eh? Miren. ¿Ven la uña? Bueno, es una uña de un perezoso gigante que se llamaba Megaterio. ¿Ven? Eso se sale. Es solo la punta del dedo. Puede llegar a pesar una tonelada. Y solo eso la punta de... 5 toneladas pesaba este bicho cuando estaba vivo. ¿Ustedes conocen algún perezoso actual que viva? Sí, viven. Sí, lo que se rascan todo el día. Miren, acá lo tienen. ¿Ven? Ahí está, eso. ¿Ven? Esto es un perezoso actual, pero es mucho más chico. Vive colgado. Claro, vive colgado de la selva, ¿no? De los árboles. Ahí los tienen, ven, dos perezositos. Bueno, el perezoso que vivía acá en Uruguay no vivía colgado de los árboles porque tenía el tamaño de un elefante. Vamos a ver una reconstrucción de cómo sería. Se le caían los árboles. No, se le caían los árboles, ¿no? Ahí lo tienen. Eso se llama Megaterio y es un mamífero de la era del hielo. O sea, no es un dinosaurio, es un mamífero de la era del hielo que vivió hace 20.000 años en Uruguay y en Argentina. Vamos a ver otra cosa, a ver. Buscas una imagen por internet. Esa mulita es actual, ¿no? Sí. Pero saben que en Uruguay había mulitas gigantes. Sí. Que algunas tenían el tamaño de un auto. La mayoría de los animales chicos ahora esos están en peligro de extinción. ¿Ahí ven? Ahí estoy yo al lado de una caparazón de una mulita gigante que apareció en Colonia y que se llama gliptodonte. ¿Ah? Cada caparazón de los gliptodontes tenía un montón de plaquitas, ¿ah?, que iban formando la armadura enorme. Yo tengo una plaquita, a ver si tengo por acá. Traje por acá una plaquita, miren. Esto es una plaquita sola de un gliptodonte. ¿Ven que tiene como una florcita ahí? Sí. ¿No? Este yo se los muestro porque es el fósil más común del Uruguay. Cuando un caparazón de gliptodonte muere, el bicho a veces se desarma la caparazón y hay como 2000 plaquitas que quedan sueltas, ¿no? A veces tenemos la suerte de encontrar los caparazones completos, pero los fósiles más comunes son estos. Las plaquitas de los gliptodontes que eran mulitas gigantes. ¿Qué otras cosas hay en Uruguay? Bueno, acá tienen una plaquita. Ustedes lo tienen acá, lo pueden ver mucho mejor. La plaquita de gliptodonte. Como si fuera un mosaico. ¿Y eso qué es? Un hipopótamo. Bueno, parece un hipopótamo. No, es un bicho que se parece a un hipopótamo, pero que en realidad no es un hipopótamo. Tiene una cara de otra Sería como un rinoceronte, un hipopótamo sudamericano que se llamaba... Claro, exactamente, no tienen cuernos. Que se llamaba toxodonte y que acá en Uruguay también han aparecido. Atrás del toxodonte hay como unos camellos raros que también vivían en Uruguay, que aparecen en el hielo y que se llamaban macrauque. Sí, pero el cabello tiene más, eso como que tiene. Sí, tiene más todavía. Bueno, vamos a ver. Todos los animales que les mostré ahora están completamente extinguidos, pero saben que en Uruguay, hace 20.000 años, vivían la mayoría de los animales que viven hoy. Por ejemplo, ¿el hornero vivía? Sí. ¿Cómo sabemos que vivía hace 20.000 años? Porque hemos encontrado los fósiles. Entonces, nos extinguió porque siguió viviendo. Una especie puede vivir 4 o 5 millones de años. ¿Por qué se extinguieron estos animales grandes? No sabemos muy bien. Hay gente que dice que el hombre los mató. No, estos fueron los dinosaurios, estos no. Hay gente que dice que fue el hombre que los mató, otros que dicen que fue un cambio climático, que hacía tanto calor que los animales grandes se extinguieron, y los chicos, como el hornero, no se extinguieron, pero a ciencia cierta no sabemos por qué desapareció, por ejemplo, el toxodonte, el megaterio, el mamut, los gliptodontes. Vamos a ver algunas fotos, no les voy a mostrar fósiles, les voy a mostrar fotos de los animales actuales
que en Uruguay hemos encontrado fósiles hace 20.000 años. ¿Eso qué es? Un ciervo. Es un ciervo de los pantanos, ¿ah? Que es también un mamífero y que vivía junto con el megaterio, con las mulitas gigantes, con los toxodontes. ¿Y cómo tampoco se murió? No se extinguió porque es un animal que de alguna manera logró sobrevivir al cambio climático. ¿No es que el ciervo tuvo hijos con el zorro? No, es difícil porque si son de especies distintas es complicado, viste, que se crucen. Un carpincho. ¿Ah? El carpincho también vivía en Uruguay hace 20.000 años y lo sabemos porque se han encontrado un montón de fósiles. Estos son animales que viven hoy en Uruguay, pero saben que hace 20.000 años hay animales que vivían en Uruguay, pero que hoy ya no viven en Uruguay, pero viven en otras partes de Sudamérica. A ver, ¿esto qué es? Un camello. Es una llama, un guanaco. ¿Ah? El que sí. ¿Saben que acá me pregunta la compañera, el que escupe? En realidad los guanacos no escupen, hacen algo más asqueroso. Vomitan. ¿Y saben por qué vomitan? Porque cuando uno se acerca a un guanaco, lo quiere cazar o algo, el bicho le vomita en la cara y como el vómito es ácido, uno le empieza a arder los ojos. Porque no tiene otra forma Y se, de claro, defenderse. y se tapa así y el guanaco puede salir corriendo. Pensé que escupía. En realidad es un vómito. Se tira una cosa para todo. El guanaco existía en Uruguay, hoy no existe, solo en un zoológico, ¿no? Pero en Uruguay existía hasta hace unos 10.000 años y lo sabemos porque han aparecido sus esqueletos. El bicho más increíble que vivió en Uruguay, los caballos. Todo el mundo piensa que los caballos los trajeron los europeos, pero hasta hace 10.000 años en Uruguay vivían los caballos iguales a los de ahora. ¿Ah? ¿Qué pasó? No se sabe bien por qué. Junto con el megaterio, con el litodonte, se extinguieron los caballos y 10.000 años después los trajeron de vuelta a los europeos a este continente. Nosotros hemos encontrado esqueletos y cráneos completos de caballos, como el caballo actual, en todo el territorio del Uruguay. ¿Y esto? Un elefante. En Uruguay había elefantes. Elefantes fósiles, no mamut, sino otro tipo parecido de elefante, primo del mamut, que se llamaba mastodonte. En Uruguay había mastodontes, los colmillos, ¿no? Así largos y rectos. ¿Saben cómo diferenciar un mamut de un mastodonte? Los mamut, no, sí, bueno, sí, tienen más pelos. Ellos están cortados. Claro, los mamut tienen los cuernos así doblados y hacen como una S, mientras que los mastodontes tienen los colmillos bien rectos, ¿tá? Pero eran elefantes los dos. Dicen que era bueno, pero son malos. Bueno, todos los animales que vimos tienen en común que comían pasto, hojas, pero también podría haber algún carnívoro, ¿no? Si hay herbívoros, tiene que haber carnívoros. ¿Qué fósiles de carnívoros hemos encontrado en Uruguay en la era del hielo? Por ejemplo, este bicho. Muy bien. Eso es un oso. Y en Uruguay hemos encontrado el oso más grande del mundo, vivía en Uruguay. Es un animal que llegaba a medir 3 metros y que era primo de este osito que hay viviendo hoy en Sudamérica. No, tampoco. Se llama oso de anteojos y vive en Perú, en Brasil. ¿Por qué? Y es un oso bastante chiquito, pero en Uruguay existía un primo de este oso de hasta 3 metros, 2 metros y medio de altura. A ver, muy bien, ¿cómo saben que es el primo? Porque este animal tiene un tipo de hueso que es muy parecido a los huesos fósiles que han aparecido de osos gigantes en Uruguay. Entonces, por ejemplo, a este oso se le dice oso de cara corta, porque tiene un hociquito como corto, ¿no? Y los osos gigantes de Uruguay tenían el mismo hociquito corto. ¿Ah? Y el más famoso de todos los mamíferos de la era del hielo también vivía en Uruguay y hemos encontrado a veces cráneos completos. Este bicho. El tigre dientes de sable. En Uruguay se han encontrado un montón de fósiles de tigre dientes de sable. Así que la cosa que ustedes ven en la película de la era del hielo, hemos encontrado los dientes, ¿sí? Casi todos o la gran mayoría de los mamíferos de la era del hielo también vivían en Uruguay. A ver, acá tú me estás preguntando algo. El chiquito, el que siempre andaba con el mamut, los chiquititos, los... Esos no. Esos no. Esos son como comadrejas raras, pero en Uruguay esos no había. ¡Ojo! No había. No hemos encontrado los fósiles todavía, pero capaz que mañana en una investigación vamos al campo y podemos encontrar. A ver. A ver esto, qué raro. ¿Y esto qué es? No. El ojo No. de un animal, obviamente. Es el ojo de un animal, sí.
día 330. No. Muy bien, muy bien. Muy bien. Es un humano. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque en Uruguay, en Sudamérica, los primeros seres humanos llegaron al continente hace casi 19.000 años. ¿Ah? Entonces, ahí le puse una persona muy mayor y le puse que está bien arrugada porque vivían al sol, ¿no? Los pueblos indígenas estaban al rayo de sol. Entonces, no, era la misma especie que nosotros. Entonces, los indígenas que vivieron acá, en Uruguay, convivieron con todos estos animales, ¿eh? Convivieron con el megaterio, con el tigre de dientes de sable, con los gliptodontes. ¿Eh? Algunos capaz que los mataron y a otros fueron comidos por el tigre de dientes de sable, vaya a saber, ¿no? Pero hemos encontrado fósiles, o por lo menos restos de herramientas de seres humanos, en la época en que vivieron los animales de la hielo. En un juego que se llama Bueno, eso que están viendo es una tortuga gigante de las Islas Galápagos. ¿Ah? Pero todos los animales que hemos visto son mamíferos. Yo le dije que no eran reptiles, no eran dinosaurios. Pero hasta hace unos 10.000 años en Uruguay había un reptil gigante que era una tortuga gigante. ¿Ah? Es como rara porque es toda negra. Es toda negra, es porque está también medio mojada, ¿no? Que el caparazón está oscuro. En Uruguay había tortugas que tenían el mismo tamaño, incluso eran más grandes que las tortugas de las Islas Galápagos. ¿Ah? En todo nuestro territorio hasta hace unos 10.000 años y que serían un poquito más grandes que esa tortuga. Sabemos, repito, que estaban estas tortugas porque hemos encontrado los fósiles. Y para terminar... Todos saben que existió porque... Por los fósiles, sí. Bueno, ahí, ¿dónde aparecen los fósiles? ¿Dónde encontramos los fósiles? Bueno, los fósiles aparecen en barrancos en Uruguay, ¿tá? Y en arenales y en pedregales. Cualquier barranco que ustedes vean en la costa o en un arroyo que tenga tierra, barro de color gris, rojo o verde, puede tener fósiles. Lo que no puede ser el barranco es de color negro. ¿Ven que arriba hay un color negro? Sí. Si es de color negro no hay fósiles porque el color negro es moderno. Tiene unos pocos años o pocos miles de años. Nunca llega a 10.000 años. Entonces, si quieren buscar plaquitas de gliptodonte, si quieren buscar cráneos de tigre de dientes de sable, si quieren buscar caballos prehistóricos gigantes, bueno, tienen que ir a barrancos y ver a ver si sale algún huesito de esos barrancos que no son de color negro y empezar a escarbar con pinceles, con destornilladores, para sacar el barro que envuelve a los fósiles. Otra manera es ir a ríos, arroyos o a las playas donde haya muchas piedras. Entre las piedras a veces aparecen fósiles y aparecen fósiles como petrificados. Te voy a pedir que me des el material ese que trajiste. Acá tenemos a un estudiante que les trajo un pedacito de hueso. Estos pedacitos de huesos así de color oscuro aparecen en pedregales, aparecen en arenales, por ejemplo, aparecen en la costa de Rocha, entre los médanos, hechos piedra, en Cabo Polonio. ¿Este es de Cabo Polonio? Bueno, es de Cabo Polonio. Si ustedes, la próxima vez que vayan caminando, ustedes fíjense si no hay pedacitos de huesos negros, oscuros, ¿no? Esto, ¿saben lo que es? Es un pedazo de una vértebra de un perezoso gigante, ¿no? Parecido al megaterio. ¿Cómo sé que es un perezoso gigante así viéndolo? Porque yo ¿saben que yo empecé a buscar fósiles cuando tenía la edad de ustedes, más o menos? ¿Ah? Y al principio encontraba huesos, no tenía ni idea de lo que eran. Pero después fui estudiando cómo eran todos los huesos de los mamíferos, cómo eran los huesos de los perezosos, la diferencia que hay entre un hueso de un perezoso y un hueso de un mastodonte. Y por eso ahora lo veo y me doy cuenta que es una vértebra de un perezoso. ¿Ah? No, un perezoso parecido al megaterio. Acá tenemos un compañero, él no es paleontólogo todavía, pero pudo encontrar fósiles. Ustedes pueden encontrar fósiles sin problema. No tiene nada de mágico. El tema es, cuando van a un lugar que tiene barrancos, o cuando van a la playa, o cuando van a un pedregal, estar atentos que no aparezca, por ejemplo, una plaquita de gliptodonte. La plaquita de gliptodonte está llena en Rocha. ¿Ah? Hay en muchos arenales. Te devuelvo si querés el fósil. Y si la vendes, cuentan mucho si lo vendes. No, los fósiles no se venden. Nosotros preferimos no venderlos porque son parte del patrimonio del Uruguay, ¿no? Pero si lo vendes. Bueno, eso que tenés ahí, yo no creo que se pueda saber porque son muy, muy rotos, pero son fósiles también. Esto que trajo el compañero, ¿tá? Son fósiles también. Esto es un pedacito de costilla, pero ya no podemos saber de qué animal es porque es muy, muy chiquita. Opa,
Esto que tenemos acá también no se puede saber porque es muy chiquito. Sí sabemos que es un fósil porque está hecho piedra. ¿Ah? Y esto que tenemos acá sí podemos saber qué es, pero no de qué animal. Esta como cabecita es un pedazo de costilla. ¿Tá? ¿De qué puede ser este pedazo de costilla? Puede ser de un perezoso, puede ser de un toxodonte, que eran los hipopótamos estos, ¿ah? Puede ser de un elefante chico, ¿ah? Puede ser de un tigre de dientes sables medio grande, pero ya no podemos saber exactamente porque esta parte es muy parecida en todos los mamíferos. ¿Ah? Entonces, si hubiera un poquito más podríamos saber qué tipo de animal es, pero sí sabemos que es una cabecita de una costilla, la parte que va contra las vértebras. Bueno, esta última es para agradecerles que hayan estado y para mostrarles que eso que apareció ahí hay un error, no es una fantasía de la televisión. ¿Por qué? Porque a la izquierda ustedes ven mamíferos como el mamut, como el tigre de dientes de sable, como el perezoso, la ardillita, que vivieron hace 20.000 años. Y el dinosaurio es un tiranosaurio que vivió hace 65, no se mezclaron. Pero en la película ese se encontró abajo congelado. Claro, es como si se hubiera encontrado congelado y por eso lo arreglan, pero en realidad es una fantasía. Nunca convivieron. De hecho, cuando el mamut vivía, ya los dinosaurios estaban recontra fosilizados, ¿no? Lo único que podíamos encontrar de un dinosaurio era un fósil, ¿no? Bueno, a ver. Ahora vamos a dar el espacio de preguntas. Esperen que voy a sacar la presentación, así lo vemos mejor todos. Tomar los huesitos. A ver, voy a ir por escuelas y recuerden que van a tener 2 preguntas por escuela. ¿Ah? Voy a ir por el orden que tengo anotado y voy a mezclar a la escuela presente. Escuela 20. ¿Tiene alguna pregunta que formular? Escuela 20. Sí. Bueno, a ver. Escuela 20. ¿Qué es lo que te gusta más de tu trabajo? Ay, muy buena pregunta. Mirá, yo empecé a buscar fósiles porque me encantan los animales enormes, me encantan los misterios. A veces uno encuentra un fósil y no sabe qué es y puede estar años para descubrir, ¿no?, de lo que se trata. No sé, me encanta investigar, me encantan los misterios y me encantan los animales. Eso es una de las mejores cosas de mi trabajo. Pero ¿saben qué es lo mejor de mi trabajo? Que gracias a mi trabajo yo he tenido que viajar por todo el país, ¿no? He ido al campo, a estancia, he dado charlas en escuelas y en liceos. No sé, lo mejor de mi profesión es que yo puedo conocer un montón de gente gracias a eso. ¿Ah? Conocer a coleccionistas de fósiles, a los niños de las escuelas, a los padres, a los estudiantes, a la gente de la universidad, ¿no? Entonces, lo mejor de mi trabajo en realidad es la gente. ¿Ah? Es que yo gracias al trabajo puedo conocer un montón de gente. Apaga el micrófono, apaga el micrófono. A ver, siguiente pregunta. La escuela 20, la siguiente pregunta. Escuela 20. Fósil que encontraste. A ver, ¿cómo? ¿Cuál fue el primer fósil que encontraste? Bueno, mira, el primer fósil que encontré fue un pedacito de madera petrificada en rocha cuando tenía 8 años. ¿Ah? No sabía lo que era un fósil. ¿Ah? No sabía que existían los dinosaurios incluso hace 8 años. Pero yo agarré y guardé la madera porque me parecía muy rara y años después me enteré que era un fósil y quedé como loco. Ese fue el primer fósil. Bien, pasamos a la escuela 37, por favor. Que sé que se pudo conectar. ¿Quién va a preguntar? ¿Cómo se sabe que existieron los animales prehistóricos? Bien, es una pregunta interesante que un poco es lo que estuvimos dando en esta clase. ¿Cómo sabemos que existieron animales prehistóricos? Gracias a los fósiles, porque hemos encontrado los esqueletos, hemos encontrado las huellas, hemos encontrado los huevos de los dinosaurios, por ejemplo. Hemos encontrado incluso animales preservados en hielo, como los mamuts. Entonces, gracias a los fósiles, que son los restos de animales antiguos, es que sabemos que existían animales prehistóricos, por ejemplo, en Uruguay. Siguiente pregunta de la escuela. ¿Cómo surgen las especies? Muy bien, otra pregunta muy interesante. Las especies surgen por evolución. ¿Ah? O sea, nosotros tenemos una especie que con el paso de los años, de los miles de años, se va modificando a su ambiente, ¿no? Va cambiando porque sus hijos van siendo diferentes y con el paso de los miles de años se adapta, se especializa a su medio y entonces ese es el proceso por el cual una especie genera otra. Es un proceso que fue demostrado por el primer científico que lo demostró, Charles Darwin, y que se llama evolución. ¿Ah? Las especies no son fijas, ¿no? Las especies evolucionan, ¿ah? Pero tienen que pasar miles de años para que eso ocurra. O sea, las especies surgen por un proceso natural que se llama evolución. Bien. Siguiente escuela. Escuela 40.
Escuela 40 tiene preguntas para formular. ¿Cuál fue tu mayor hallazgo? ¿Cuál fue mi mayor hallazgo? Miren, el fósil que a mí más me gusta de todos los que encontré, un fósil que encontré hace muchísimo tiempo en San José, que era la cadera, el hueso de la cadera de una especie como de pato enorme, que medía más o menos 1 metro de largo. Fue uno de los fósiles más importantes porque era un animal que no se existía, no se sabía que había vivido, era desconocido para la ciencia. Lo conocí yo por primera vez y lo di a conocer al mundo científico. Me llevó 10 años darme cuenta de lo que era esa cadera, porque comparaba con todas las aves y resultaba que no era de nada. Y al final, después de 10 años de estudiar, me di cuenta de una especie de pato completamente desconocido para la ciencia que vivió hace 4 millones de años en Uruguay. Siguiente pregunta. ¿Te ayudó algún licenciado en literatura para escribir el libro? Bueno, sí, en realidad el libro lo escribí con una escritora, con Silvia Soler. Entonces, lo que hacíamos era, yo le daba la información científica y algunos datos, y Silvia Soler un poco que tiene muchos conocimientos de literatura, iba escribiendo bien cómo se debe escribir un libro de relatos, un libro de cuentos, porque Gigantes bajo tierra es como un libro de aventuras, ¿no? Entonces, no solo me ayudó un escritor, alguien que sabe de literatura, sino que lo escribí junto con ella, ¿no? Con Silvia Soler. Bien, pasamos a la escuela 65. No, dale, decide ahí nomás. Decide ahí que se escucha. Dale. ¿De dónde vino tu pasión por la paleontología? Bueno, es que cuando yo tenía muy pocos años encontré unos fósiles. Hablen de ahí. Encontré unos fósiles y quedé como loco, ¿no? Fue de casualidad, estaba en San Luis, en Canelones, en verano, estaba un poco aburrido, encontré unos fósiles de casualidad y ahí dije, yo de acá no paro más, voy a ser paleontólogo y quiero estudiar los animales del pasado. Así fue como empezó, un poco por suerte, por encontrar de pura suerte fósiles en una playa. Siguiente pregunta. En Uruguay hay muchas personas dedicadas al estudio de los fósiles. Bien, no hay muchas, son más o menos 20 personas que estudian paleontología, pero cada vez hay más, ¿no? Hace 40 años había 2 paleontólogos nada más en Uruguay y hoy hay alrededor de 20, 25. Entonces, hay pocos, porque Uruguay tiene muchísimos fósiles, o sea, a esas 20 personas no les da para estudiar todo, porque son muchísimos los fósiles, pero por suerte cada día hay más paleontólogos en Uruguay. Bueno, pasamos a ver a la escuela 70 que está teniendo problema con el audio. No sé si ha podido... Ya no la veo. Se nota que se desconectó. Se desconectó del video. Por eso no es problema de salvar. Yo ya le Escuela 94. Yo estoy yendo por el orden. Escuela 94. Los tenemos acá. A ver, pregunta para... A ver, una pregunta. A ver, dale. ¿Cómo diferencias un hueso común de un fósil y si te lo puedes confundir? Sí, muy bien. Acá me pregunta, esa pregunta es todo un tema. ¿Cómo hacemos para diferenciar un hueso común de un fósil y si te lo pueden confundir? Bueno, a veces es muy fácil diferenciarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los fósiles que tiene el compañero acá que encontró en Cabo Polonio se diferencian de un hueso común porque están hechos piedra. Y los huesos comunes casi nunca están hechos tan piedra. Otra forma de diferenciarlos es esta garra que yo tengo acá de megaterio. Por más que no esté hecha piedra, yo sé que es un fósil porque sé que los megaterios vivieron hace muchísimo tiempo. Entonces, otra manera es, identificar de qué tipo de animal es. Si yo les traigo un cráneo de un dinosaurio, un tiranosaurio, ustedes van a saber que es un fósil independientemente de si está hecho piedra o no, porque los dinosaurios vivieron hasta 65 millones de años. Y de su forma. Pero a veces sí puede pasar. ¿Sabés cuáles fósiles nosotros siempre nos confundimos? Los fósiles de caballo. ¿Por qué? Porque a veces aparecen fósiles de caballo que no son, no están hechos piedra, pero son fósiles. Pero a veces uno los encuentra tirados en la arena y como no están hechos piedra, pueden ser de un caballo fósil o pueden ser de un caballo moderno. Entonces, a veces es muy fácil, otras veces no. Depende del caso. Bueno, otra pregunta. A ver. ¿No se podrá solucionar el sonido de la escuela 70? Estamos hace rato de sonido. El Ceibal. Solo los miramos. Bueno, gracias. El Ceibal. Gracias. Perdone. A ver. ¿Qué emoción sientes? Pero no te escucha lo que vos decís. Sí. Acá me preguntan, ¿qué emoción siento al encontrar un fósil? Bueno, depende del fósil. Yo ya he encontrado miles de fósiles. No sé, si encuentro una plaquita de litodonte, les digo la verdad. Me la guardo en el bolsillo y ya está.
¿no? Si encuentro esto, ya me entusiasmo un poquito más, ¿no? Porque es más raro, ¿no? Y si encuentro esto, empiezo a saltar, porque la caca es muy rara de encontrar fósil, ¿no? Entonces, depende de lo raro que sea el fósil. Depende de lo raro y de qué importancia. Claro, por ejemplo, si yo encontrar un fósil que yo sé en el momento que es de un animal que no existió nunca, que es nuevo para la ciencia, voy a estar súper feliz. Si encuentro un fósil de un animal que es muy común, capaz que no tanto, ¿no? Claro, por ejemplo, el tridente de sable, ya han aparecido muchos fósiles. Pero está tan bueno el animal que si yo encuentro un tridente de sable me pongo como loco. El pato de un metro. No, no escuchan. El del pato de 1 metro, yo no sabía, no me emocioné mucho porque no sabía que era nuevo para la ciencia. En los 10 años fue con Ah, quedé como loco. Sí, quedé como loco. ¿Ah? Te digo la verdad, yo lo tenía guardado en mi casa para estudio, no lo había llevado al museo, ¿no? Y estaba tan como loco que me daba cosa irme a estudiar y dejar el fósil ahí. No sé, dije, no, lo voy a tener que dejar en el museo porque estoy como loco con ese material. Casi duermo con él, estaba tan como loco que era como un juguete para mí. Vamos a dar, esperen, ya están haciendo más preguntas. Vamos a la escuela 107, por favor. Escuela 107. Sí, ya estamos prontos. ¿Quién pregunta? Mateo. Mateo, fuerte. ¿A partir de qué criterio se nombran a los fósiles? ¿A partir de qué? ¿Cómo? ¿A partir de qué criterio se nombran a los fósiles? ¿De qué criterio? ¿De qué criterio? Bueno, no hay un criterio fijo, ¿tá? Eso lo elige el investigador, ¿tá? Lo elige el investigador y puede ponerle una enorme cantidad de nombres. Por ejemplo, la pelvis esa del pato, ese gigante que encontré, como era nuevo yo le tenía que poner un nombre. ¿Y qué nombre le iba a poner? Bueno, el primo viviente más cercano de ese pato es un pato que se llama Aninga, ¿ah? Que vive actualmente en Sudamérica. Y como este animal era gigante, le puse Giganinga, ¿ah? Y el nombre de la especie es Giganinga quishuensis. Le puse quishuensis porque viene de Quillú, que es una playa donde lo encontré. Pero también podría haberle puesto en honor a alguien. Por ejemplo, le podría haber puesto Fernandotherium, que quiere decir animal de Fernando. Si tuviera un amigo que se llama Fernando, por ejemplo. O en honor a mi madre le podría haber puesto un dinosaurio Adrianasaurus. No hay un criterio. Mi madre se llama Adriana. Entonces, eso depende mucho del investigador y generalmente se le pone en honor a una persona, a un lugar o a las características propias destacables del animal. Siguiente pregunta. ¿Cómo te das cuenta que es caca de dinosaurio y no una piedra cualquiera? Bien. Saben que eso es una pregunta que es difícil a veces contestar. Estas cosas, los geólogos no sabían si eran piedras con formas raras, si eran caca de dinosaurio, si no eran. A veces es muy difícil saber. Una de las maneras más fáciles es partirlo y ver si adentro tiene restos de huesos o de hojas. Si adentro de la piedra hay restos de huesos y de hojas, ¿qué quiere decir? Que no es una piedra, que es un excremento, porque el animal, ¿no? hizo caca. Si era herbívoro va a tener hojas, si era carnívoro va a tener huesos. Bueno, esto en realidad está tan hecho piedra que todo lo que pudiera tener en su interior se rompió. ¿Cómo sabemos que no es una piedra y que es un coso? Porque tiene las vueltitas típicas de una caca. Incluso hay algunas cacas parecidas a esta, que está la caquita perfecta, ¿sí? Y tiene incluso el piquito ahí que sale cuando cae el coso, ¿no? Entonces, por esas formas, ustedes cuando ven una caca de perro en la calle, se dan cuenta que es una caca de perro y no una piedra, porque tiene forma de caca. Entonces, por la forma de caca, a veces nos damos cuenta. Saben que la caca más grande que se conoce es la caca del tiranosaurio. Se han encontrado caca de tiranosaurios que tienen este largo, así, ¿no? Y que se ve bien que es caca. Además tiene huesitos adentro. El animal se comió un coso y lo hizo caca. A ver, siguiente escuela. 118. Escuela 118. ¿Pregunta? ¿Tenés que tener permiso para buscar? O sea, para Bueno, no necesariamente. La ley dice que sí, pero como no hay nadie que pueda controlar la ley, no se requiere en realidad, de hecho, permiso en Uruguay para buscar y para excavar. Gracias. Otra pregunta. Siguiente pregunta. ¿Se va? ¿En qué lugar de Uruguay encontraste el cráneo del roedor más grande? ¡Ay, muy bien! Uno de los fósiles más importantes, que yo en realidad no lo encontré, pero yo lo estudié, es un cráneo que viene del departamento de San José, de la playa Quillú, ¿no? Que es el cráneo del roedor más grande del mundo. El libro habla de eso un poco. Un roedor gigantesco que vivió hace 4 millones de años y que viene del departamento de San José.
de la playa del balneario Quillú. Bien. A ver. Escuela 191. Vanessa, tú. ¿Vos crees que la raza humana se puede extinguir? Bueno, puede ser, puede ser. Los animales y las plantas, cada especie tiene un ciclo de vida. Entonces, aparecen, después cambian a otra especie por evolución, y esa especie que evolucionó después se extingue. Nosotros podemos extinguirnos, pero también podemos escapar de la extinción gracias a que tenemos unas posibilidades de hacer tecnología, de modificar el hábitat. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo. O sea, modificando tanto el ambiente, contaminando tanto, porque si seguimos tirando basura, si seguimos cortando los montes, si seguimos modificando el clima, va a llegar un momento en que capaz que nos extinguimos nosotros. Entonces, si los extinguimos o si no nos extinguimos, somos la única especie que nosotros podemos hacerlo. Podemos decir, bueno, vamos a trabajar para no extinguirnos, vamos a dejar de contaminar, vamos a dejar de talar montes, vamos a dejar de contaminar los mares y todas esas cosas. Entonces, el que nos extingamos como especie o no nos extingamos es una cosa que depende de nosotros. Siguiente pregunta. Lila. ¿Alguna vez encontraste restos de fósiles de diente de sable? Del diente de sable. Se encontró fósiles del diente. Sí, una vez encontré algunas veces. El primer fósil de tigre de sable que encontré fue en Colonia, en Rocha, cerca de Cabo Polonio. Entre las arenales encontré una cadera, ¿tá? Que era como la de un gato, pero gigantesca, pero un gato enorme. Y dije, esto debe ser un tigre de sable. Y fui al museo donde trabajo, la comparé con las caderas que tenemos de dientes de sable y resultó que era un pedazo de cadera de un tigre de dientes de sable. También una vez encontré un colmillo en Colonia, ¿no? Esos son los 2 o 3 fósiles que he encontrado de tigre de dientes de sable. Bueno, pasamos a la escuela 330, pero si la escuela 53 por YouTube nos está escuchando y quiere mandar por WhatsApp las preguntas, las esperamos. Escuela 330. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? Bueno, estoy trabajando en muchos proyectos en realidad, pero les cuento uno, ¿tá? Que es el más lindo. Estamos trabajando con unos paleontólogos de Canadá y de Estados Unidos. Estamos tratando de sacarle ADN, porque a veces el ADN se puede preservar, a unos fósiles muy raros que hay en Uruguay de unas aves gigantescas, carnívoras, que aparecen en el libro, que se llaman aves del terror. Unas aves que medían 3 metros de altura, que tenían un pico enorme y que se podían tragar a un niño de una sola mordida. Y que no volaban. Esas aves se extinguieron hace muchísimos miles de años y acá estamos, ese es uno de los principales proyectos que estamos estudiando. A ver, siguiente pregunta. ¿Hay algún fósil que no has encontrado y que te gustaría encontrar? Sí, claro. La mayoría de las especies que vivieron en el pasado todavía no se han encontrado fósiles, porque es muy difícil que algo aguante miles o millones de años. Entonces, ¿qué fósil me gustaría encontrar? Cualquier fósil de cualquier animal que todavía no se haya encontrado. Otra nueva aninga gigante, por ejemplo, otro roedor más grande que el que apareció. Entonces, los fósiles preferidos de los paleontólogos son los fósiles de organismos que todavía no son conocidos por la ciencia. Bien. Y a ver, la escuela 53. La 53 no ha enviado WhatsApp, no sé si nos estará siguiendo. Pero vamos a dar posibilidad a una pregunta más que no haya sido formulada hasta ahora. Por ejemplo, Escuela 20, ¿tiene alguna pregunta que no haya sido, que no se reitere de las hechas hasta ahora? Sí. A ver, Joaquín. ¿Fue verdad el correo que mandaste en el libro a Lucas? En realidad no fue verdad. ¿Por qué? Porque Sofía y Lucas son personajes de ficción, no existen en realidad, son personajes de ficción y eso es una cosa que se le ocurrió a la escritora Silvia Soler hacer un correo. Pero mucho cuidado, que yo he mandado muchos correos como los que están en el libro. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, a veces muchos niños y muchos adolescentes, que a veces van a la playa y encuentran algo que no saben y me mandan un correo con la foto. Y yo les escribo, les digo, miren, esto que encontraron es la vértebra de un perezoso. Esto que encontraron es la pezuña de un toxodonte. Esto que encontraste no es nada, es caca actual. Yo qué sé, puede ser cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, si ustedes quieren saber lo que es un fósil, si ustedes quieren saber si tienen un fósil, si encontraron un hueso y es actual o no,
lo que tienen que hacer es escribirme y mandarme una foto o venir al museo. Tienen que buscar en internet Museo Nacional de Historia Natural y ahí están los correos y las direcciones. Ustedes escriben y yo les contesto. Bien, pasamos a la escuela 37. ¿Alguna pregunta más? ¿Andaban solo o por manada? No se entendió. Andaban solo por manada. Bueno, depende del animal. Eso es muy difícil de saber. ¿Por qué? Porque a veces cuando encontramos un fósil, solo aparece un hueso, no aparece todo el esqueleto. Pero hay determinados casos en donde nosotros encontramos, por ejemplo, que un río creció y mató un montón de animales juntos y los dejó enterrados. Pasa con un perezoso que se llama Lestodon, por ejemplo, que a veces en Uruguay encontramos en algunos lugares en Colonia varios animales muertos al mismo tiempo. Y eso significa que esos animales estaban todos juntos y vivían en manada. Entonces, así se podría saber, por ejemplo, qué animales vivían en manada y qué animales vivían solos. Los dodos vivían. Los dodos vivían, se extinguieron, pero vivían hasta hace unos pocos siglos, o sea, no son fósiles, ¿no? Porque el ser humano los vio, ¿no? El ser humano, el hombre moderno los vio, los europeos fueron los que los cazaron y los extinguieron, ¿no? En una isla. Son extinguidos, pero no son fósiles. Bien, ahora la escuela 94 la tengo que pasar por alto. La escuela 40. ¿Es verdad que el tamaño de los animales antiguos era debido a la cantidad de oxígeno? Bueno, depende de la época. En realidad, el tamaño de los dinosaurios no era por un tema de oxígeno y el tamaño de estos animales de la era del hielo tampoco. Pero ¿qué pasa? Hace más o menos 400 millones de años, en la Tierra había muchísimo más oxígeno del que hay ahora y eso permitió que los insectos se hicieran gigantes. Por ejemplo, hace 400 millones de años, gracias a la cantidad de oxígeno que había 100 pies que tenían el tamaño de esta mesa, ¿no? Y había libélulas, aguaciles, que tenían 80, 90 centímetros de largo las alas. ¿Ah? Había cucarachas que eran del tamaño de una silla. ¿Ah? Y eso fue gracias al oxígeno, pero fue esa vez nada más. A ver, pasamos a la escuela 65. Si alguna vez encontraste un fósil de un animal completo. Bueno, muy pocas veces aparecen restos de animales completos. Yo casi nunca encontré un hueso de un animal, un esqueleto completo. He encontrado animales completos como caracoles, fósiles y eso. Creo que el único animal completo que encontré fue el esqueleto de una especie como de aperiá, ¿ah? De cuy, fósil, ¿no? En Canelones una vez encontré uno. Nosotros fuimos aquí, las huellas eran chiquititas. Y había huellas de Sí. Nos dieron un follito con las huellas y ahí decía Pería y se mostraban que los pies eran chiquititos. Exactamente. Bien, escuela 107. ¿En qué departamento, además de San José, se encuentran restos fósiles? Bien, bien. Esa es una pregunta muy fácil de responder. En todos. ¿Ah? Fósiles hay en todos los departamentos. ¿Ah? Hay departamentos en donde aparecen más fósiles que otros. Por ejemplo, en Colonia y en San José aparecen bastante más fósiles que en otros departamentos. ¿Pero por qué? No es porque haya necesariamente más fósiles, es porque hay más personas que los buscan. ¿Ah? En Salto, por ejemplo, no había casi ningún fósil hasta hace unos 30 años y empezaron a haber coleccionistas de fósiles en Salto y ya está lleno de fósiles en Salto. Entonces, en realidad aparecen en todo el departamento fósiles, sobre todo de la megafauna de hace 20.000 años, y para eso necesitamos que haya personas que los busquen. Escuela 191. Tenemos A ver, alguna pregunta. Agustín. Agustín. Yo tengo un fósil en mi casa que parece un pie. ¿Eso es un fósil? Inventame. Puede ser, pero hay que verlo eso, ¿no? Tendrás que sacarle una foto. Bien, pasamos a la escuela 330. Escuela 330. Sabemos que en su libro Montevideo prehistórico se dice cómo se hallaron fósiles, pero acá en nuestra capital se han hallado muchísimos fósiles. Bueno,
no se han encontrado muchos fósiles, ¿saben por qué? Porque para encontrar fósiles uno necesita que haya barrancas y que los ríos corten las barrancas y haya erosión. Y acá en Uruguay, en Montevideo, lo mayor que tenemos son edificios y caminos. Pero sí, yo he encontrado fósiles y sí se han encontrado fósiles. ¿Saben, por ejemplo, dónde? En alguna playa. Y cuando hacen las excavaciones para hacer un edificio, ¿no? Las excavaciones para hacer los cimientos, a veces ahí aparecen fósiles porque son la gente que excavan. De hecho, en la década del 90, al lado del Palacio Legislativo, a unas cuadras, unos obreros de OCE estaban escarbando ahí la tierra para poner unos caños y aparecieron 2 esqueletos de mastodontes, ¿no? Pero era porque estaban excavando, arriba estaban los autos pasando, ¿no? Pero en Montevideo hay pocos fósiles, sobre todo porque no hay barrancos, hay ciudades, no hay casas. Pero a veces en las excavaciones, cuando hacen un edificio, han aparecido algunos fósiles. Bien. Ahora Nos salteamos la 118. Ah, bueno, está bien, perfecto. 118, a ver. 118. ¿Encontraron fósiles de animales marinos? Sí, un montón. Miren, animales marinos a veces aparecen incluso en el medio de la tierra. Hay fósiles de ballenas que aparecen en el departamento de Río Negro. ¿Ah? Y eso es porque el nivel del mar cambia con la temperatura y con los miles o los millones de años. Por ejemplo, hace unos 10 millones de años, gran parte del Uruguay estaba tapado por agua, por un mar. ¿Ah? Entonces nosotros encontramos caracoles en donde hoy hay tierra. Encontramos dientes de tiburones gigantes, donde hoy hay tierra, en el medio de la tierra. Encontramos también vértebras de ballenas prehistóricas, donde hoy hay tierra. Y también pueden aparecer abajo del agua fósiles también. Entonces, los fósiles de animales marinos son comunes también de encontrar. Bueno, en este momento vamos a empezar a dar cierre, pero antes de despedirnos y dejar a Andrés, le vamos a dar una pequeña atención que lo tiene acá una niña de esta escuela. Servite, es un presente que nosotros te damos. Ah, pero muchas gracias. De nada. A ver, lo vamos a mostrar. Miren qué lindo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les parece si todos damos un gran aplauso a Andrés? Bueno, les queda más decir que ustedes saben que se creó un aula donde se puede participar a través del usuario del maestro. Por lo tanto, todas aquellas reflexiones que tengan o trabajos que por favor, pueden ir y colocarlo en el aula de escritores con escritores. Ahí va a estar posteriormente la filmación de este encuentro. Bueno, ahora queda en otra oportunidad a todos. Nos despedimos y será... Chao.